Esta tarde quiero platicar de un aspecto que es muy importante en la vida cristiana, sobre todo en nuestra relación con Dios, y es el tema de la duda. O sea, algo que todos por naturaleza sentimos y algo que es una parte sana, pero no con las cosas de Dios. Parte sana, sabemos que, por ejemplo, cuando a los niños les dicen que no confíen de una persona que no conocen en la calle, etcétera, esa es una parte sana de la duda. Y también a veces cuando tenemos que tomar algunas decisiones o, por ejemplo, cuando conocemos a alguna persona, pues es lógico que haya cierto grado a veces de un poquito de desconfianza hasta que vamos conociendo a las personas. Ahora, ese sentimiento natural que todos tenemos puede también convertirse en algo adictivo, donde la gente desconfía de todo. Y eso los va a llevar automáticamente a ser personas no solo desconfiadas, sino sobre todo temerosas. Creen que cualquier cosa va a estar mal. Y el punto acá es aprender que la duda, desde el punto de vista de nuestra relación con Dios, es otra cosa. Y también con relación a ciertas personas en nuestra vida, como el cónyuge, como los hijos, como los padres. Claro, ellos deben poner una parte para que esa confianza sea ganada, pero es importante mantener lazos de confianza. Es importante y sobre todo sobre la palabra de Dios. La fe es en parte confiar en Dios cuando su plan especialmente va en contra de aspectos de la razón humana. Tenemos muchos casos en la palabra, hemos estudiado mucho de ese tema. La misma Biblia nos dice que el que duda es como la onda del mar, que es llevado, es un doble ánimo, arrastrada de un lugar a otro. Y dice también en Santiago capítulo 1 que cuando pedimos, que pidamos sabiduría a Dios, porque a veces no sabemos cómo pedir con fe y la duda es ese destructor prácticamente de la fe. Ahora, la duda no es nada nuevo, aparece prácticamente en la palabra de Dios desde el principio de la relación de Dios con el hombre. En Génesis capítulo 6, Dios había hablado con Adán y Eva y había sido claro en los términos que podían comer de todo en el huerto del Edén, y dijo claramente, más del árbol de la vida y del conocimiento no van a comer. O sea que ellos sabían exactamente. Y precisamente ahí se introduce un personaje que es el antagonista perfecto dentro de toda la palabra y es el enemigo. Y desde ahí vemos que su primera estrategia es la duda. Precisamente por eso le digo que la duda puede hacer un daño terrible en la relación con Dios. O sea, viene y se acerca, y cuando Eva empieza a conversar con él, empieza a poner en duda lo que Dios le ha dicho. O sea, ella le dice, es que Dios nos dijo que todo comiéramos, pero esto no. Y él dice, no, él sabe que lo que pasa es que si comen de eso van a ser como Dios. O sea, la duda es el instrumento más importante del enemigo para destruir la relación que tenemos con Dios. El libro de Job, cuando a Job le vino todo aquel aguacero, prácticamente llegó a dudar de Dios y llegó a dudar de la bondad de Dios en su vida, incluso lo llegó a culpar de todo lo que estaba pasando, pero después cuando él lo conoce al final del libro, se da cuenta que no era Dios el que estaba haciendo todo aquello. Y eso vamos viendo muchos pasajes en la escritura donde la duda puede destruir nuestra propia relación con Dios, y la duda trae como colateral que va a producir temor, porque si usted tiene duda de que Dios esté en el asunto, usted tiene duda de que Dios tiene cuidado de usted, prácticamente usted va a vivir en miedo, va a vivir toda la vida pensando que a saber ni qué desgracia viene, porque esa es la situación que genera esto. Y recordemos que al enemigo le interesa destruir nuestra fe, meter la duda en nuestra vida y sobre todo crear una situación donde el hombre esté en sufrimiento, porque una persona que no cree, una persona que
que no confía en Dios es una persona que vive temerosa y a veces el temor puede llevarla hasta enfermarse. Ya eso lo sabemos bien. Jesús dijo en Lucas 18:8, hizo una pregunta. Dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Fíjense que esta es una pregunta interesante. O sea, sabía que la batalla durante todo el tiempo de la iglesia, hasta que él regresara, iba a ser el tema de la duda. Por eso pregunta, ¿hallará fe cuando regrese? Y a través de los siglos vemos muchas situaciones de todo esto. La duda nos aparta de Dios. Dice en Hebreos capítulo 13, versos 12 y 13. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. La duda es un corazón malo de incredulidad. Como le digo, no puede haber duda y haber fe. No coexisten. Es como la luz y las tinieblas. Cuando hay fe hay luz. Cuando hay duda hay tinieblas. Ese es el punto. Y dice que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, la duda aparta a la gente del Dios vivo. Y fíjense que por eso tenemos tanta, hoy en día más que nunca, tenemos tanta religión nueva, tanta religión rara, y han prosperado muchísimo muchas religiones que son milenarias, pero que no eran de este contexto. Religiones como los musulmanes, los budistas, o sea, muchas cosas que han existido en otras partes, pero ¿qué es lo que significa que la persona deja de creer en la fe cristiana? Ese es el punto de todo esto. Y hay gente que mirábamos en el estudio de miércoles, dice la palabra que cuando la gente rechaza la verdad de Dios, Dios mismo permite un espíritu para que crean a la mentira y se pierdan. Fíjense qué tremenda advertencia. Y aquí lo que nos dice es que un corazón malo de incredulidad lo que lleva es apartarse de Dios. Acabamos de estar hablando de un mensaje que era caminar con Dios. No podemos caminar con Dios si no tenemos confianza en Dios. Si usted duda de que Dios está con usted, usted no va a poder caminar con Dios. Dice cómo viene colateralmente todo esto. Y dice, un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes dice, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Apartarse de Dios a través de la duda, lo que trae es endurecimiento en el corazón del hombre. Y hay personas que entre más se alejan, más se endurecen. Cabal, lo que estudiábamos, esa es la mentira que al final los va a llevar a perdición. Ese es el punto. Y vamos a terminar este tema con un versículo que dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. O sea, bienaventurados los que no dudan de Dios, sino los que tienen puesta su confianza total en el Señor y en su palabra. Esa es la contraposición, la contratesis de todo el tema de la duda. La duda nos hace inconstantes y no damos fruto. Ese es el otro tema también. O sea, tiene una de raíces y de colaterales tremendas. La persona se vuelve inconstante, la persona no da fruto y empieza a ser una persona que dice la palabra, déjeme leerle este pasaje, dice, perdón, donde dice en Santiago, pida con fe, no dudando nada. Ese es el punto. Pida con fe, no dudando nada. Si vemos Hebreos 11, la palabra dice que si no hay fe, no agradamos a Dios. Eso, o sea que la duda es lo contrario a agradar a Dios también. Y así podríamos ver muchísimos elementos acerca de la duda. Estos son introductorios nada más. Pero vamos a estudiar algunos pasajes donde claramente se ve que la actuación de la gente está en función de lo que cree. Y que si no creen, sino dudan de las cosas de Dios, caen en un punto que ya no saben ni qué hacer.
El primer tema lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 18. Usted sabe, Acab fue uno de los peores, si no el peor rey que hubo en Israel. De hecho, muchas veces dice que no hubo otro tan malo como él. Y a causa de Acab, Dios había mandado una sequía sobre Israel. Y el pueblo, lejos de clamar a Dios y de buscar a Dios, se habían endurecido y habían ido detrás de los Baales, de los dioses falsos. Y aparece el profeta Elías y dice el verso Primera de Reyes 18:20. Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmel. Y acercándose Elías a todo el pueblo, miren lo que les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Cuando Santiago dice que el que duda es como la onda del mar, entre dos, ese es el dos pensamientos. Si usted se ha dado cuenta, la onda del mar va para cualquier lado, se levanta, se baja, especialmente cuando está un poco picado. Y aquí el pueblo estaba entre dos pensamientos. Por un lado pensaban, bueno, pero dicen que Dios ha hecho milagros, dicen que Dios sacó a Israel y Él nos dio esta tierra acá, y o sea, había un pensamiento. Pero por otro lado, pensaban, sí, pero ofrezcámosle mejor cosas a los Baales para que nos hagan el milagro, tal vez llueve. O sea, eso es estar entre dos pensamientos. Y le voy a decir, la duda, ese es el ambiente en que vive. La duda es un ambiente en el cual se cree, no se cree, se duda, no se cree. Ese es el tema. Por eso habla de ser inconstante. Aquí el profeta les pregunta, ¿hasta cuándo van a claudicar? O sea, ¿hasta cuándo van a detener esto? Van a parar y se van a definir. Y dice, entre dos pensamientos. Y les plantea dos alternativas. Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, ir en pos de él. Y una de las cosas interesantes es que no hubo respuesta del pueblo. El pueblo se cayó porque sabían que estaban en esa situación. Estaban en ese sí, no, no, sí, sí, no, no. Y le digo, eso es terrible. O sea, muchas veces tenemos que tomar decisiones complicadas, a veces decisiones difíciles, y tenemos que aprender a ser firmes en lo que pensamos y a tomar las decisiones adecuadas. Usted lo sabe. Hay personas que no saben, les ofrecen un trabajo y están sí, no, sí, 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 no. Y claro, es sano siempre hacer un análisis de las decisiones que tenemos que tomar. Precisamente esta semana yo tuve que tomar un par de decisiones que eran muy importantes para nosotros como familia, pero sin embargo, llegamos a un momento en que tenemos que definir esa situación. Y aquí, en este pasaje, nos presenta un pueblo que con 3 años y pico de sequía, sabiendo el tipo de reyesito que tenían, habían preferido irse detrás de los Baales, detrás de la idolatría, y habían rechazado a Jehová Dios y su palabra. Y eso es a lo que viene el profeta. ¿Hasta cuándo van a claudicar entre sí, no, sí, no? Si Dios es Dios, sigan. Y si Baal es Baal, sigan. Pero no se puede vivir entre dos. Esa es otra posición de mucha gente. Mucha gente, para no creer en que tienen duda, lo que hacen es, hay que entrarle a todo. Fíjese que hay religiones. Usted ha oído hablar de la famosa santería. Y hay religiones que están basadas en la santería. Hasta brujería está basada en eso. Donde usted en un altar ve a Jesús, ve a la Virgen, ve a Buda, ve a Krishna, ve, no me acuerdo cómo se llama, un dios hindú que tiene un montón de brazos y cabezas. O sea, es una mezcla de todo. ¿Por qué? Porque a cualquiera le pueden pegar. Esa es la idea. Es una idea de eso. Y hay doctrinas que se han fundado sobre un montón de corrientes de filosofía griega, de creencias, hasta de los egipcios antiguos. Todo está mezclado, es un fiambre de religión, porque así la gente está más tranquila que si no le funciona algo, le funciona otra cosa. Entonces, y eso es todo, tiene que ver con la duda. La duda no deja definirse a alguien en las cosas de Dios. Miren todo lo peligroso que tiene esto.
En Mateo capítulo 14 vamos a ver un pasaje que empieza en el verso 27 hasta el 32. Y quiero que note, hay otro enemigo terrible que alimenta la duda y son nuestros sentidos. Fíjese que hay un entrenamiento que es muy especial, por lo que a uno lo obligan, porque al principio lo obligan hasta que uno empieza a acostumbrarse. Y es cuando uno aprende a volar. Cuando uno aprende a volar, le enseñan a no confiar en lo que usted siente, porque nuestros sentidos nos engañan. Usted sabe que un avión se puede inclinar hasta 30 grados perfectamente, que el oído, que es el que nos avisa que estamos inclinados, no responde. Por eso usted se ha dado cuenta en un avión, a veces la gente se levanta y va al baño y no se da cuenta que el avión está inclinado, no lo percibe. Y uno es entrenado a no obedecer a los sentidos. Fíjese que un avión incluso puede empezar a caer y la gente no lo siente. La gente no lo percibe. Y aquí, en este pasaje, vemos claramente cómo los sentidos nos pueden extraviar de la confianza en Dios y de la fe en la palabra del Señor. Ese es el punto de esto. Los sentidos son sanos, por supuesto, y son algo que Dios nos dio y por supuesto que es una bendición, pero cuando empezamos a vivir por vista y no por fe, como dice la Escritura, es cuando empezamos a entrar en el tema de la duda. Y vamos a ver varios pasajes. Más adelante vamos a ver Juan 20 también, que nos habla de esto. Pero veamos este pasaje. Se habían ido en el mar y estaba un poquito tenso el mar esa noche. Jesús no iba con ellos, sino Jesús viene caminando a ellos y mire lo que pasó. Dice verso 27. Enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Ellos se asustaron cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua y que venía para la barca donde ellos iban. O sea, este lago no es un lago pequeño, es un poquito incluso más grande que el lago de Atitlán. Y es un lago que tiene ciertos momentos de mar fuerte y de aire fuerte, aunque esté entre montañas. Ahora, ¿qué sucedió en este punto? Veamos esto. Él les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro. Acuérdense que Pedro siempre fue un hombre muy impetuoso, que siempre quería ver si la cosa era así. Y eso es positivo, bien manejado en las manos de Dios. Dice, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Fíjese que es interesante, es un atrevimiento, pero es interesante. O sea, se emocionó de ver a su maestro caminando sobre las aguas. Eso no lo había visto. Y él había sido creado en el mar de Nazaret, perdón, en el mar de Tiberias. O sea, él conocía perfectamente todo esto y le emocionó pensar poder caminar en el agua. Y claro, es normal. Y Jesús le dijo: ven. Fíjense que esta es una palabra. Jesús le dijo: ven. Pedro se caracterizó por confiar en la palabra de Dios. ¿Se acuerdan cuando habían estado toda la noche pescando y no habían logrado nada? Y el Señor le dice: boga mar adentro y echa tu red para pescar. No lo pensó. Agarró la red, solo le dijo: Señor, hemos estado toda la noche trabajando, mas en tu palabra lo voy a hacer. Y tomó y se fue para adentro y ahí venía con todo el montón de peces. Tenía la característica que era un hombre que confiaba. Por eso es interesante este pasaje. Y cuando Jesús le dice: ven, descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, aquí hay un tema interesante. O sea, se atrevió, sabía que era antinatural, pero dijo: si mi Jesús viene caminando y él me está diciendo que vaya, yo voy a ir. Y se bajó. Imagínense qué experiencia para un pescador de toda su vida, bajarse de la barca a medio
mar, bueno, le llaman mar, pero es un lago, y caminar hacia el Señor. Pero aquí viene el enemigo tremendo de nuestros sentidos. Miren lo que pasó. Vino sobre la barca, sobre las aguas, para ir a Jesús. Pero al ver, por eso dice que andamos por fe y no por vista. Al ver, ¿qué es lo que usted ve hoy en día, hermano? ¿Qué es lo que ve en las noticias todos los días? Huracanes, terremotos, hay guerra, casi que está encima ya el que haya una guerra nuclear. O sea, ¿cuáles son las noticias? ¿Qué es lo que vemos todos los días? Y le digo, yo tengo que ver noticias, es parte de mi trabajo, porque hay muchos temas que lógicamente tengo que estar muy actualizado. Ahorita esta semana me toca dar una conferencia en un congreso en Argentina y estaba estudiando el tema y tengo que ver noticias, tengo que ver cifras. Pero todo eso, sin un detalle de la fe de Dios en nuestro corazón, nos va a producir temor, nos va a producir miedo. Y hay gente que anda, pero fíjese, ahorita es una característica del ser humano. Ahorita la gente como que hace envalentonó contra el COVID. Esa es la cosa, ya no usan mascarilla, ya andan ahí el montón de gente. Esta semana van a hacer la feria allá de aquí de Jocotenango. O sea, la gente ya no tiene miedo. Y le digo, es cierto, sí hay gente que está muriendo, usted lo sabe, ya son mucho menos a nivel mundial, pero ese tipo de situaciones producen imprudencia en la gente. Y le digo, por eso mantener prudencia no significa no tener fe. Por eso dice, oraron a Jehová y pusieron guardias. Ese es el punto. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Que cuando Pedro vio el fuerte viento, y claro, vio las olas que se movían y el aire cómo hacía el barco, y posiblemente se oía, porque se oye cuando zumba el aire. Cuando empezó a ver esto, ¿qué produjo? Miedo. Mira el proceso, mira el proceso. Oyó la palabra del Señor y va por fe a hacer algo sobrenatural. Empieza a ver el entorno, empieza a ver lo que está pasando a su alrededor y le empieza a producir miedo. Mire, es interesante todos estos elementos, cómo se van concatenando. Tuvo miedo y el miedo que produjo comenzó a hundirse. Ese es el punto. Comenzó a hundirse. ¿Por qué? Porque perdió la visión, perdió la fe, perdió la confianza en que Jesús le dijo, ven, punto. Y Jesús no le dijo, si ves que el aire baja y que el mar está bueno, entonces ven. No, él le dijo, ven, así como estaba la situación. Pero ahora empieza a hundirse. Y lógicamente lo que sí fue positivo es que al empezarse a hundir, empieza a clamar al Señor. Hay gente que ni siquiera le clama al Señor cuando empiezan a hundirse. Muchos vienen y empiezan a clamar cuando ya están ahí en el fondo. Ahora, comenzó y le dio voces diciendo, Señor, sálvame. Dicen los teólogos que esta es la oración más corta que aparece. No sé si solo en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia. Señor, sálvame. Eso es todo. Y claro, cada cosa debemos aprender a manejarla. Aquí no estaba para ponerse a recitarle una letanía al Señor. O sea, era una emergencia. Se estaba hundiendo y se iba a ahogar. Ese es el punto. Y por eso le dice, Señor, sálvame. Y la respuesta tiene un mensaje también de parte del Señor. Verso 31. Al momento. Oiga bien. Hay veces en la vida que el Señor tarda. ¿Por qué? Porque está preparando nuestro corazón, está enseñando nuestra vida, nos está ayudando a confiar en Él. Hay momentos que el Señor como que no estuviera. Tarda. Pero hay momentos en que va a responder de inmediato. Y aquí es un caso. Dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él. O sea, lo tomó. Ese es el punto.
Recordemos la promesa que el justo puede caer 7 veces, pero nunca quedará postrado porque el Señor le ha tomado de la diestra. Y dice que aunque cayere, el Señor lo levantará. Esas son promesas. No dice que no va a caer, no dice que es imposible que se caiga. Lo que dice es que el Señor lo tiene asido de la mano. Y esa es la confianza. Ahora, ¿qué sucedió? Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo. Pongamos atención en lo que Jesús le dijo. Primero, hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque la duda es contraria a la fe. O sea, si tiene duda, tal vez un poquito fue, por eso le dijo poca fe, porque empezó a clamarle y todo, pero miren lo que le pregunta. Le dice, ¿por qué dudaste? Ahí está toda la clave. ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Me voy a detener porque ya se nos fue el tiempo, no me había dado cuenta, pero vamos a seguir con este tema y piense y medite durante esta semana la importancia de no aceptar la duda en las cosas de Dios, especialmente. Claro, no le digo que yo abro la puerta de mi casa porque yo confío, no. Claro que tenemos un elemento de seguridad, pero con Dios es bajarse de la barca y caminar con Él. Que Dios le bendiga esta semana, que el Señor lo prospere en todo. Muchas bendiciones